Bien, súper. Bueno, hola chicos, ¿cómo vamos? Ve, más o menos porque escogí Alpina, pero me puse a buscar lo de los proveedores de, pues sí, Alpina, pues para hacer ese esquema y no. O sea, ¿qué necesita pues para ser proveedor de Alpina, no? ¿Qué toca o qué toca proveerle a Los Alpina? proveedores de Alpina, digamos, pues que son como los que venden la leche, y pues puedes poner los granjeros de la leche. Ah, bueno, profe. Mm, no hay problema. Bueno, ¿les cuento un chiste? Señora, ¿Quieren que les cuente un chiste? Imagínense que puse los 15 minutos acá en el temporizador del teléfono y yo no sé cómo se pausaron. esto toca que nos ponga otra vez los 15, profe. Sí, cómo no. Pero Claro, entonces todo que nos toca de nuevo, profe. como nos quedaban 10 minutos de conectividad ahí, aquí con el Zoom, entonces yo ya había hecho el cálculo, apenas se termina, volvemos y nos conectamos 5 minutos más, entonces ya los tengo aquí en el temporizador. Ya nos quedan 3 minutos, chicos. Bueno, ¿cómo vamos? Juliana, ¿cómo va? Juliana Guay. Bien, bien, profe. Ah, bueno, listo, Julianita. Andrea Roa, ¿cómo va? Sarita, ¿cómo va? Ah, Caterina ya se volvió a conectar. Profe, yo voy toda atrasadita en esto. Bueno, hágale, Sarita, tienes 3 minutos. Bueno, la idea es que logremos trabajarlo para poderlo comprender y en medio de lo que ya, si no lo hemos terminado, no hay problema. La cuestión es poderlo presentar, los que ya terminaron, y quedar como un poquito más claros con el tema para poder avanzar con el otro. Y al final, pues como le vamos a dar tiempito para subir a Q10, lo terminan, ¿listo? Pero síganlo trabajando mientras que se acaba el tiempo. Bueno, afortunadamente, chicos, que no llovió. Está que corre brisa venteada, así se me seca más rápido la ropa. Ya encontré los proveedores buscando así harto por internet y eso. Ah, bien, perfecto. Me sale bueno, los importadores, las cooperativas, las empresas de mantenimiento, las papelerías, o sea, esos serían todos los proveedores. Y pues los clientes sería el Éxito, Olímpica, Jumbo, las cafeterías. Entonces ya más o menos ya voy entendiendo lo que toca hacer. Eso está muy bien. Oiga, se cayó una cosa terrible, sonó feo por acá algo. Me tembló el piso, pero quién sabe qué sería. Bueno, bien, bien, chicos, bien, así se hace. Es que cuando trabajamos así, entendemos un poco más lo que estamos diciendo. Bueno. Chicos, ya nos quedan 2 minutos. Bueno, Jersey me pregunta que le falta lo jurídico. Bueno, recuerde que lo jurídico dijimos pues que son como las leyes que rigen ese tipo de empresa, ¿sí? El tipo de empresa que tomaste. Pero entonces como no, digamos que por ahora no necesitamos hacerlo como con tanta actividad, entonces no lo ponemos.
Bueno, chicos, se nos está acabando el tiempo. Listo. Muy bien. ¿Quién alcanzó a terminarlo todo? No, profe, yo no. ¿Yo no? Bueno, ¿quién lo alcanzó a terminar todo? Me imagino bueno, la que dijo, la que habló, porque pues si ya solamente le faltaba esa. Jersey. Jersey, ¿lo alcanzaste Profe, a terminar? Dime. profe, yo por ejemplo escogí la empresa de Salpiquitos, que es una empresa de arepas rellenas. En la cuestión de Sí. economía, ¿qué puedo colocar? ¿De economía? Sí, En el sector, en la parte, en el factor económico. sí, eso es Salpiquito, arepas rellenas. Digamos que ahí se hace relación a todo lo que es la inflación, el Producto Interno Bruto. Entonces, digamos que en este momento nosotros estamos sufriendo, por la cuestión de los paros, estamos sufriendo una inflación, es decir, se están subiendo de costo todos los productos de la materia prima. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, digamos que ellos utilizan la papa, la carne, entonces la carne ha tenido un costo, se ha subido. Hablamos de precios exagerados en el mercado, la papa está supremamente Usted puede costosa. colocar, por ejemplo, está sufriendo, o sea, la empresa Salpiquitos está en una economía, ¿cómo le explico? Por ejemplo, porque como todo prácticamente la carne, ahorita lo que es la cebolla, todo está caro. Ajá, entonces puedes poner ahí, digamos que ahí sería la Inflación de inflación. precios de la materia Aumento de, prima. sí, sí, podríamos manejarlo así. Bueno, Bueno, entonces yo voy a hacer aquí tingo, 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 tango. Natalia. Doña Natalia. 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 Buenas. Creo que Natalia está tan concentrada que no me escucha. Natalia. 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 Bueno, entonces tingo, 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 tingo. Juliana Guay. Juliana. Bueno, Juliana Guay. Chicos, ¿aló, me escuchan? Sí, señora, sí, profe, sí le escuchamos, sino que pues estaba esperando que respondan. Sí, no señora, responde. claro y Doña, conciso. doña Juliana tampoco responde. Acuérdense, chicos, que los que no respondan, empezamos a tener puntos menos, que se supone que estamos en clase.
Bueno, Pimarín de Dopingüe, Tucaramacá, Títere, bueno. Me acaban de llamar, que mandé el wicket pegante y no. Es que Natalia, ¿quién es Natalia? ¿Quién está con el nombre Profe, de es que se me había ido la luz, entonces acabé de conectarme otra vez. Ah, bien, Nata, yo me afané, yo dije, Dios mío bendito. Bueno, Natalia, cuéntanos cómo vas, cuéntanos qué has hecho. Pues yo tengo, pues ve, yo busco aquí el esquema y ya le doy. Bien. Pues la empresa se llama Ferredepósito Carvajal. Ah, sí, tú me lo enviaste al WhatsApp. Sí, señora. Ujú. Y los productores, los productos es perfilería, cemento, ladrillo, tabla, accesorios. Los clientes son amigos o compañeros o los más conocidos. Ujú. Competidores, tengo una ferretería llamada Tolima, otra que se llama Ferre Rojas, y los proveedores son unos que llegan de Bogotá, otro es Arama, PVC, Mezcla Rojas, La Ley del Monte. Ok, bien. Entonces ya estamos, eso que nos acabas de mencionar, ¿hace parte de qué? ¿Del entorno qué? Pues del entorno microeconómico. Ajá, exactamente, muy bien. Ok. O hasta ahí. ¿Sigo o hasta ahí? No, sigue con el macroambiente. Macroeconómico, entonces en el sociocultural es un manejo con la sociedad y el respeto que se merecen todos. En el ecológico, pues no he tenido problemas casi con eso. En lo tecnológico se puede basar en computadores, el vehículo, el servicio, la información de la empresa. Sí. En lo político es un orden y unas obligaciones. Sí. Y pues los jurídicos pues ya son todos los pagos o el control, los señales que nos rigen en la empresa. En la empresa, exactamente, muy bien, excelente Natalia, muy buen trabajo. Profe, Muy yo de bien, la Natalia. mía hice la Listo, Guillermo. microeconomía. Listo, Solo la Guillermo. microeconomía por el momento. Hágale, Bueno, Guillermo. en clientes, pues son los almacenes de cadenas como El Éxito, Olímpica, Jumbo. En tiendas, pueden ser tiendas, también casas de familia, negocios, cafeterías, entre otras. En proveedores las papelerías, las empresas de mantenimiento. Lo más importante serían los ganaderos del Meta, los ganaderos de la Antioquia, los agricultores, y personas jurídicas y los bancos. Bien. En competidores, en los competidores de Alpina, pues los más importantes son Parmalá, Alquería, San Fernando, Colanta y Algarra. La Ok. otra son los competidores, me faltan. Y los productos. Los productos pues que ellos promueven son leche, por ejemplo, el queso, el yogur, todo lo que tenga que ver con lácteos y también hay jugos naturales, jugos fruco y brownies, galletas, gelatinas, bueno, entre otros. Eso sería más que todo la microeconomía pues de Alpina. Y la macro pues todavía no la... Ujú. Bueno, muy bien. Excelente, Guillermo, muy bien trabajo. Listo, entonces vamos a hacer otro pin marín de dopingüe. 1, 2, pin marín de dopingüe, Tucaramaca, Títere fue. Hablemos con Charles Beltrán. ¿Quién está registrado con ese nombre? Hola, profe. Hola. Profe, yo escogí una tienda de suplementación deportiva.
Bien, recuérdame tu nombre porque ese no es tu nombre. Charles Beltrán. Sí, ¿No tienes otro nombre? Steven, Charles Steven. Ah, yo sí dije, este nombre no lo había escuchado. Listo, muy bien. Dale. En microambiente, los clientes, puse jóvenes y adultos entre los 16 y los 50 años, Sí. buscando mejorar su actividad física. En los proveedores, puse mayoristas a nivel nacional, ofreciendo diferentes calidades de proteínas o contactando y exportando del exterior, insumos u otros servicios. La competencia son otras tiendas deportivas o gimnasios mixtos que también ofrecen suplementación deportiva, donde se pueden disputar clientes o consumidores. Agentes reguladores no la hice. Ok, listo. En macroambiente coloqué en los tecnológicos, página web, página de Instagram, página de Facebook, donde se ofrece productos y orientación deportiva. Ok. En las leyes coloqué todo lo legal como registro sanitario y registro INVIMA. En ecológicos puse en temporadas de lluvia bajan mucho las ventas. O cuando el dólar sube, cambia los precios, por lo que algunas proteínas son del exterior. Y ya. Ujú, bien. Ok. Perfecto, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí estamos claros. Ya podemos ya terminar la actividad después en la casita. Bien. ¿Quién me estaba acompañando con las diapositivas? Creo que era Natalia, profe. Natalia me estaba colaborando con las diapositivas, sí. Nata. Bien, Nata, gracias. Ok, vamos con la siguiente. Bueno, vamos con la siguiente, por favor. Ok, entonces aquí ya hablamos de lo que, de los entornos, del entorno empresarial, que ya fue lo que vimos. Entonces baja, 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 baja. Pasa, pasa, pasa. Como decía una jefe mía, next. 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 Ay, actividad número 2. Entonces, mire el tema que vamos a empezar a trabajar. Resulta que las empresas se clasifican de acuerdo a ciertos factores, ¿sí? Entonces vamos a tocar el tema de la clasificación de las empresas. ¿Nuestra clase va hasta las qué? ¿Hasta las qué dijimos que iba nuestra clase? 4:15, ¿no? Bueno, creo que va Hasta las hasta. 5. La clase va hasta las 5 y dijimos que 4:45. 4:45. 4:45. Listo, perfecto. Entonces todavía tenemos tiempito. Son las 3. Bueno, ok, listo, chicos. Entonces, la actividad que vamos a pasar a hacer después de la explicación para que lo tengan claro es la siguiente. Vamos a coger estas empresas que ustedes ven ahí, Sena, ENSA, Éxito, Ecopetrol, Llanogas, Cofren, Capachos y la DIAN. Vamos a cogerlas y las vamos a identificar según su capital. Entonces vamos a ver la clasificación de las empresas, como esto ustedes ya lo leyeron. Entonces la idea era como refrescar un poquito esto por medio de estas actividades, pero como pasó tanto tiempo, yo creo que ya de pronto se nos olvidó. Entonces vamos a ver los que leímos. ¿Qué podemos decir de cómo se clasifican las empresas? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué entendimos de este tema de la clasificación de las empresas? ¿Alguien se acuerda y quiere hacer ese aporte? ¿Cómo clasificamos las empresas? Yo, profe, según se clasifican, según su capital, tamaño, actividad económica o según su criterio de constitución legal. De constitución legal, sí, señor, muy bien.
Entonces, Nata, regálame por favor la siguiente diapositiva. Vamos a tocar a fondo este tema para que podamos hacer la clasificación de la empresa. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, ay, espérenme un segundito que yo no sé a dónde metí el mouse. Bien, aquí está. Ok, entonces aquí, regálamela porfa en grande, ahí abajito, en la parte inferior de tu cuadrito de PowerPoint, hay como un tablerito gordito al lado del Zoom. Porfa, démele ahí grande, agrandar la imagen, la diapositiva. Eso, ahí. Dale ahí, pero no la veo grande y déjamela en la 13. Diapositiva 13. Eso, ahí, eso, te vas, ahí, exacto, gracias. Bueno, yo no la veo grande aquí, pero no sé si ya te abrió allá en grande. Pues acá sí salió. Bueno, acá yo no la veo en grande. Bueno, listo. Chicos, ¿ustedes cómo la están viendo? Pues acá se ve clara, profe, aquí la veo clara. Bueno, listo, dejémosla así, no hay lío. Ok, entonces aquí tenemos la clasificación de las empresas. Entonces podemos decir que las empresas se clasifican por tamaños. De acuerdo al tamaño pueden ser grandes, medianas, pequeñas, y esas pequeñas se clasifican a su vez en pequeña, en micro y en familiempresa, ¿sí? También podemos clasificar las empresas según el número de propietarios. Entonces es individual, unipersonal y sociedades. También podemos clasificar las empresas de acuerdo al origen del capital. Cuando hablamos de origen de capital, es decir, de dónde sale la plata para el manejo de la empresa. Puede ser público, puede ser privado o pueden ser de las dos, economía mixta. ¿Qué quiere decir? Que hace un aporte, hace lo público y otro aporte lo hace el privado. También podemos clasificar las empresas por el sector económico, que pueden ser extractivas, de servicio, comercial, agropecuarias, industriales. También de acuerdo a la función, que puede ser con ánimo de lucro, trabajo asociado, sin ánimo de lucro, economía sostenida. También puede ser por pago de impuestos, ¿sí? Pero vamos a hablar de clasificación de empresas según el tamaño, el número de propietarios, origen de capital, y el sector económico, ¿listo? Y la explotación de conformación de capital. Bueno, entonces, déjenmela ahí en esa parte, ahí en esa diapositiva y vamos explicando uno por uno. Antes de empezar a hablar en sí de lo que es la forma como se clasifican las empresas, quiero argumentarles y dejarles en claro que las empresas tienen también una estructura, ¿sí? Entonces, una estructura es decir, el esquema cómo puede organizar una empresa, ¿sí? Las empresas pueden organizarse de acuerdo a la persona, puede ser persona natural como puede ser persona jurídica. Las personas naturales son las personas que son solitas, o sea, que no tienen ninguna sociedad con nadie, es decir, Magali Aguas es una persona natural y tiene su empresa, y su nido, registro en Cámara de Comercio, siempre va a ser el número de su cédula, ¿sí? La persona jurídica es un ficticio diferente a la persona que la constituye, es decir, aquí hay un tipo de sociedades y hay un representante legal, ¿sí? Y eso se llama una persona jurídica. Y obviamente pues tenemos lo que son las sociedades, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Quiero hacer esta acotación antes de pasar a la clasificación de las empresas para que logremos entender un poco más el concepto. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a empezar a decir la clasificación de las empresas. Entonces, vamos a hablar de origen de capital, tamaño, actividad económica y según el criterio de constitución legal.
¿Listo? Vamos a tocar esas 4 clasificaciones que nos abarca lo otro que ya les leí inicialmente, lo que tenemos ahí en la diapositiva. Entonces vamos a hablar de la clasificación de las empresas según su capital. Entonces dice que es dependiendo del origen de las aportaciones del capital, es decir, de dónde viene ese capital, ese dinero para el sostenimiento y construcción de la empresa. De acuerdo a esto, yo puedo decir que esta empresa es pública o que esta empresa es privada o que esta empresa es mixta. Públicas cuando decimos que son que el capital perteneciente a esa empresa lo da el Estado, ¿sí? Y su finalidad es satisfacer las necesidades del carácter social. Entonces, un ejemplo de una empresa pública. Podemos hablar de una empresa pública puede ser... ¿ENSA es pública, profe? No, la ENSA no es pública. El SENA tampoco es totalmente Capachos. público. Capachos no es público. Podemos hablar de una empresa pública. Espere que se me va el nombre. ¿Cuál? Carachas, se me olvidan. Es que ahora casi todas las empresas son mixtas o privadas. Empresas de agua, la del agua, o sea, ¿No, el acueducto? el acueducto. Creo que esa viene siendo mixta también. ¿Llanogas también es mixto? Llanogas también es mixta. Bueno, entonces una empresa pública, hablemos de, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Esas son empresas, el Ministerio de Trabajo son entidades públicas que de igual forma los recursos que se tiene. Ay, espérenme que como que se me está acabando el internet. Ya, ¿ahí me escuchan bien, chicos? Sí. Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, digamos que el Ministerio de Trabajo es una dependencia del gobierno, pero es una empresa, ¿sí? Porque hay que pagar impuestos, porque hay que pagar el personal. Ese dinero de esa empresa viene directamente del Estado. De ese capital, esos ingresos de esa empresa lo maneja el Estado. Otra puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que son tipos de empresas públicas que solamente dependen de la plata que les dé el Estado. Una empresa pública ahorita en este momento, digamos que son los hospitales, ¿sí? Los hospitales son empresas públicas porque dependen su capital de lo que les mande el Estado. Aunque ahí también entramos en controversia de decir, más adelante ustedes me van a decir, sí, profe, pues entonces no podríamos decir lo mismo, porque es que hay unos dineros que el mismo hospital recauda de particulares, por ejemplo, el pago de las consultas privadas, los servicios de los exámenes privados no particulares. Entonces, no todos sus ingresos dependen del Estado, sino que hay otras cosas, otras actividades que la empresa hace por particular. Entonces, públicas simplemente es que todo el capital de esa empresa depende del Estado, o sea, se lo da el Estado. ¿Bien? Privadas, pues las privadas son lo contrario al Estado, que son sociedades o son personas privadas que tienen sus empresas, que tienen sus negocios y su capital sale de su bolsillo, ¿sí? Con la finalidad de lucrarse a sí mismos. Ellos mismos se lucran. Entonces, digamos que yo tengo mi empresa es privada porque es mía, porque yo saqué de mi bolsillo el dinero para montar mi empresa y yo con mis productos o mis ventas del mismo capital produzco y sigo manteniendo mi empresa. No hay ninguna ayuda del Estado ni ninguna financiación con el Estado. Entonces esas son las que se llaman empresas privadas. Ejemplo de una empresa privada, Capachos, es una empresa privada. Otro ejemplo de empresas privadas. El Éxito también es una empresa privada. ¿Quién? ¿Postobón? ¿Es privado? Postobón, Coca-Cola, Claro. Pepsi.
Pepsi es de la misma Postobón. Sony o LG. Sony, todas esas empresas son privadas, ¿sí? No tienen nada que ver con el Estado. Digamos que lo único que tienen que ver con el Estado es la parte judicial, jurídica, ¿m? Que tiene que seguir unas leyes, unas instrucciones, pero su La capital... DIAN también es del Estado, ¿cierto? La DIAN, sí señora, la DIAN es una empresa, la DIAN es una empresa pública, porque depende netamente de lo que le dé el Estado. Ahí no hay personas privadas También. haciendo aportes a esa entidad. Ujú. Bien, ahora hablemos de las mixtas. Pues entonces cuando hablamos de las mixtas, quiere decir que son semipúblicas y semiprivadas, ¿sí? Reciben de la parte, financiamiento de la parte privada y también del Estado. Ejemplo, el SENA, los bancos, ¿cuál es la otra? Bueno, hay otras entidades, por ejemplo, Bioagrícola. Bioagrícola hace parte también de una empresa mixta, Planogas. que recibe del Estado y, y tiene un dueño que hizo un aporte para tener esa empresa privada. La empresa de la luz de acá, la ENSA, es mixta también, no es plenamente del Estado, no. Hay intervenciones de personas particulares privadas que hacen los aportes a esa empresa. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Ok, bueno, entonces, si nos devolvemos, bueno, no, vamos a dejarlo ahí, no nos vamos a devolver, quedémonos ahí donde estamos. Bueno, ahora vamos a clasificar la empresa según su tamaño, ¿sí? Entonces, según su tamaño, aquí depende también de la cantidad de personas trabajando dentro de esa empresa y la cantidad de ingresos, ¿sí? Que recibe la empresa mensualmente, ¿sí? Mensualmente. Entonces, hablamos de la empresa mediana, hablamos de la empresa pequeña, y hablamos de la microempresa y hablamos de la gran empresa. Entonces, las empresas medianas tienen una planta de personal entre 50 y 51 personas. Cuando vemos que una empresa maneja más o menos 50, 51 personas, decimos que sería una mediana empresa. Los que conocen Capachos, ¿cuántas personas creen ustedes que trabajarían ahí en Capachos? ¿Estaríamos hablando de una mediana empresa? ¿De cuál, Podría profe? ser una gran empresa, la verdad. De Capachos. Capachos yo creería que trabajan más de 51 personas porque ahora ya no es solamente Capachos, sino que hay un consorcio. Capacho tiene restaurante que también es la Veracruz, ese es el mismo dueño. Sí. Exactamente. El dueño Entonces, es dueño de la no Veracruz. podríamos, según su tamaño, no podríamos clasificar a Capachos como una mediana empresa porque hay más de 51 personas trabajando dentro de esa empresa. Planta de personal tiene que ser de 50 hasta 51 personas, de ahí para, o sea, 50 a 51, ¿sí? Estaríamos hablando de que es una mediana empresa. Ah, mentiras, entre 51 y 200 trabajadores, perdón. Se me estaba olvidando ese pequeño detalle. Entre 51 y 200 trabajadores. Entonces sí podríamos clasificarla entre mediana empresa, ¿cierto? Más o menos podríamos decir Sí, a simple profe. vista. Digamos que hablemos de Villavicencio, ¿no? Pero acuérdese que está extendida también a otras, tiene otras sucursales. Tiene Acacias, tiene... ¿En dónde más tiene? ¿En dónde más lo he visto yo? Bueno, por la carretera Bogotá-Villavicencio también he visto una Veracruz. Entonces, digamos que acá en Villavicencio podríamos clasificarla como mediana empresa. Entonces, planta de personal entre 50 y 51 y 200 trabajadores, ¿sí? Activos totales por valor entre 5.001 y 30.000. Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estaríamos hablando entre 1.790.358 y 10.740.000 pesos que recibe de los ingresos, ¿sí? De los activos de esta empresa. Entonces, teniendo esas características, podemos decir que según su tamaño, hablaríamos de una empresa mediana.
Ahora hablemos de las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas tienen una planta de personal entre 11 y 50 trabajadores, ¿sí? Los activos totales estarían entre 501 y 5.000 salarios mínimos. Convertido esto en dinero, estaríamos hablando de entre 179.358.000 pesos y 1.790.000 pesos de ingresos mensuales de estas pequeñas empresas. A ver, ¿ustedes conocen alguna empresa que se pueda clasificar como pequeña empresa? Por ejemplo, la ferretería del papá de Natalia, ¿sería una mediana empresa o sería una pequeña empresa? Pequeña. Pequeña. Estaríamos hablando entre una pequeña, claro que Natalia no nos... Señora. De las perras, esa es pequeña empresa porque tiene poquitos empleados, tiene menos de 10, 12 empleados tiene. ¿Que tiene 2 empleados? 12. 12, sí, podríamos decir. Podríamos clasificarla según su tamaño por una pequeña empresa. Tiene que estar entre 11 y 50 trabajadores. Las microempresas. Planta de personal no superior a 10 trabajadores. ¿Sí? O sea, el tope de una microempresa serían 10 trabajadores. Aquí, activos totales, excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales vigentes. O sea, estaríamos hablando de 179.000 pesos que ellos reciban mensualmente. 179.000, sí. De salarios, de 500 salarios mínimos vigentes es lo que se recibiría en las microempresas. Y dentro de estas microempresas encontramos los que son las empresas más pequeñitas, que son como por ejemplo las familiares. Entonces yo diría que ahí podríamos poner la empresa del papá de Natalia, la ferretería, que es una empresa familiar donde hay 2 o 3 o 4 trabajadores por mucho. Y las grandes empresas, pues ya obviamente tienen una planta de personal de más de 200 trabajadores, ¿sí? Y obviamente, pues los activos totales ya sería un valor mayor de 30.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Obviamente esos ingresos serían de 10.000 millones de pesos, como por ejemplo Coca-Cola, Claro, ya son grandes empresas. Los canales de televisión, ya son grandes empresas, los hospitales son grandes empresas porque ya manejan muchos trabajadores, más de 200 trabajadores. ¿Listo? Eso es según su tamaño. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las empresas según su actividad económica. Entonces presten mucha atención porque aquí a veces uno tiende a confundirse. Santiago, dime. Profe, o sea, hasta 51 personas sería como una pequeña empresa, hasta 50 sería una pequeña empresa. Hasta 210, algo así, sería una mediana. Sí, señor. Hasta pequeña empresa sería de 50 trabajadores, de 50 trabajadores hasta 200 trabajadores. Sería una mediana empresa. De entre 50, 51 a 200 trabajadores estaríamos hablando de una mediana empresa. Y una gran empresa es que ya maneja más de 200 trabajadores. ¿Sí? Sí. Listo, Y gracias. las empresas pequeñas manejan entre 11 y 50 trabajadores. Y las microempresas serían 10 trabajadores. ¿Sí? No hay una nómina de trabajadores superior a 10. O sea, ya a 11 ya estaríamos hablando de que sería una empresa pequeña, ¿cierto? Listo, profe, Bueno, listo. según su actividad, las empresas se clasifican de acuerdo con la actividad que desarrollen. Entonces tenemos empresas industriales. ¿Cuáles son las empresas industriales?